Entonces, pues es triste que la primera abogada de México, ¿verdad? Así como fue la abogada María Sandoval de Zarco, que fue una persona que fue huérfana, que cuidó a su padre, que fue becada, que fue menospreciada por sus maestros de la época, no así por sus compañeros, que fue reconocida, fue una persona altruista, bondadosa, amorosa, que prestó servicios sin esperar ningún costo o retribución monetaria y que sí fue activa en las publicaciones en esa revista de la mujer de la época. No tenemos más información acerca de ella, pero nos llena de orgullo que tenemos a nuestra primer abogada en México. Quiero dar la bienvenida a todos y cada uno que nos acompañan a esta gran sesión en donde tenemos una expositora de lujo que nos va a hablar sobre un tema muy importante y muy trascendente a colación de nuestra celebración del Día del Abogado. Ella nos hablará de María Asunción Sandoval, primera mujer abogada en México. Pero antes de darle el uso de la voz a mi querida Roxana Herrera Telles, quiero leer alguna breve semblanza, muy breve semblanza, porque la doctora es una mujer muy activa y quiero leer una semblanza muy breve de la doctora para darle el uso de la voz, porque tiene cosas muy importantes que platicarnos. La doctora Roxana Herrera Telles nació en Tijuana, Baja California, el 8 de febrero de 1959. Para el año de 1987, la doctora Roxana se gradúa como licenciada en Derecho en la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Tijuana, formando parte de la 16ª generación de Derecho en dicha institución. Cuenta con un doctorado en Derecho, con énfasis en Derechos Humanos y Amparo en INJUS, Campus Tijuana, así como una licenciatura en Relaciones Industriales por el Instituto Tecnológico Regional número 21, Campus Tijuana. En el año 2020, la doctora Roxana obtuvo la maestría en Derecho Civil por parte de INJUS, Campus Tijuana. De igual manera, cuenta con preparación académica en Estados Unidos de América, tales como una licenciatura en Spanish to English Child Development Teacher. Fue maestra de desarrollo infantil en español en el Southwestern College, así como una certificación internacional de Neurolaw. Actualmente es miembro activa en distintas organizaciones. Es directora nacional en México de la organización Hispanos por los Derechos Humanos en favor de la protección, defensa y difusión de los derechos humanos, vicepresidenta de la Barra Nacional de Abogadas y Profesionistas Asociadas en favor de la humanidad, secretaria general del Consejo Estatal de Asociaciones de Abogados de Baja California AC, presidenta fundadora vitalicia honoraria de la Barra Estatal de Abogadas Líderes en Baja California AC, entre otras. También la doctora Roxana Herrera Telles ha llevado asesorías jurídicas gratuitas tanto en el estado de Baja California como en San Diego, California, Estados Unidos. Cuenta con una larga lista de participaciones académicas, entre las que destacan sus diversas conferencias estatales, nacionales e internacionales y participaciones en congresos, tales como el Congreso Red Inocente de Latinoamérica en California Western School of Law, el Congreso Binacional y Asamblea Nacional de la CONCAM en Nuevo Laredo, Tamaulipas. También del Congreso Nacional de Mujeres Abogadas Mexicanas, Jurisfems, la Cumbre Internacional de Mujeres Líderes por los Derechos Humanos como panelista organizado por RIMBLA. Acciones y aportes para la eliminación de la violencia contra la mujer, organizado por RIMBLA. 10 diplomados en diversas áreas de derecho. Asimismo, la doctora ha realizado seminarios, cursos y talleres relacionados con áreas jurídicas, buscando constantemente la actualización y la mejora continua. Y con mucho orgullo comento que la doctora Roxana Herrera Telles actualmente es consejera nacional
de la Orden Mexicana Colegio de la Abogacía. Sin más, querida Roxana, te doy la más cordial bienvenida. Es un honor para nosotros tenerte en esta gran sesión de la Orden Mexicana Colegio de la Abogacía en vísperas de nuestra extraordinaria toma de protesta que llevaremos a cabo en el Complejo Cultural Los Pinos el próximo 29 de agosto del 2025. Te doy el uso de la voz, querida Roxana. Bienvenida. Adelante, por favor. Muy buenas tardes a todos y cada uno. Gracias a nuestra amiga presidenta Cristina Vizcaíno por por ofrecer todo ese tipo de conferencias gratuitas a nivel nacional. Muchas gracias a los asistentes, todos invitados especiales. Voy a decidir dar esa conferencia porque estamos en el mes de la abogacía. Entonces, para mí es muy importante hacer énfasis y honrar a la primera abogada de México, así como a todas las abogadas que nos acompañan el día de hoy. Su nombre, María Asunción Sandoval de Zarco. Me presento nuevamente, doctora honoris causa, doctora Roxana Herrera Telles, abogada y es con un doctorado, como lo dijo mi presidenta, en Derecho. María Sandoval de Zarco, voy a dar una reseña de sus primeros años. ¿Me pueden estar pasando, por favor, las filminas? Gracias. ¿Pueden pasar la filmina, por favor? Listo, gracias. Ya está la segunda. Ah, sí. María Asunción Leandra Vicenta Sandoval Oleas fue su nombre de nacimiento. Nació el 27 de febrero de 1872 en la Ciudad de México. Hija legítima del matrimonio de Trinidad Sandoval y Dolores Oleas. Fue bautizada el 18 de marzo de 1872 en la parroquia de la Santa Cruz y Nuestra Señora de Soledad, siendo ella católica. Adelante, por favor. Vivió una infancia totalmente en la pobreza y para el tiempo en que cursaba la preparatoria, ella ya era huérfana de madre. Su padre vivía en constante tristeza. Ella se hizo cargo de él mientras cursaba por la Escuela Nacional de Jurisprudencia, ubicada en Ciudad de México. Ella, al ver la tristeza de su padre, y ella era huérfana, ella se hizo cargo de su padre. Le costó muchísimo trabajo entrar a la Escuela Nacional de Jurisprudencia, pero por su tenacidad y su nivel de querer aprender y querer superarse, lo logró. Muchos de los profesores consideraban absurdo y innecesario enseñarle derecho a una mujer. Fíjense nada más, estamos hablando de la época del Porfiriato y donde era más acentuado por cuestiones culturales el machismo. Logró ser beneficiada por una beca otorgada por el entonces presidente Porfirio Díaz, el cual consistía en la entrega de 25 pesos mensuales. Para esa época era mucho dinero. Adelante. Vamos a entrar a un contexto histórico. ¿Por qué? Porque no hay mucha información de ella. Entonces, les quiero dar un contexto histórico de todo lo que estaba sucediendo en esa época. Los peones ganaban de 25 a 50 centavos por día. Fíjense nada más. Eso ahorita no existe, ni existe ni la monedita de ese valor. Lo que equivale a la de 7 o 14 pesos mensuales. Factores a tener en cuenta. El kilo de maíz se encontraba a 3 centavos, mientras que el del frijol a 13 centavos. Durante el porfiriato, México no experimentara fenómenos inflacionarios. Si se fijan, eran centavos los que utilizaban. El general Porfirio Díaz se mantenía a la cabeza del país, manejándolo con mano dura. Por favor, pueden estarle pasando.
En esos años, el país alcanzó un desarrollo económico e infraestructura nunca antes visto, pero también represión política y un aumento en la brecha de las clases sociales. La situación era tal que incluso llegaron a verse casos de esclavitud en las fincas de Enequén. Es una planta de la familia de los agaves. Claro, en esa época pues, se contrataban a las personas y los esclavizaban. Testimonio recogido por Piedad Peniche en su obra Vista de Mujeres, Matrimonios y Esclavitud durante el Porfiriato. Nos narra la situación de la voz de don Francisco Luna, de 78 años. Ella recopiló esta información a través de una entrevista que le hizo a don Francisco Luna. Y dice, yo empecé a trabajar a los 14 años. Ya casi no había esclavitud. Ya casi, pero sí había. A mi papá no le pegaban porque no debía. Sí, esa época, en tiempos de la esclavitud. Veían a un muchacho pobre, si veían a un muchacho pobre en esa época, cualquier muchacho pobre, sin que lo supiera él, lo llevaban, lo traían a su esposa. Fíjese nada más, sin conocerse los casaban. Ya me entendió, le dice Francisco Luna a su entrevistadora, a Piedad Peniche. Pero el patrón, para que cobre fuerte, o sea, que cobre más, por lo menos cuenta en esa época 100 pesos el casamiento. Ponía más, 200, 300 pesos, pero amarraban al hombre, ve usted, para que fuera su esclavo. O sea que agarraban muchachitos, los casaban, el patrón pagaba el acta de matrimonio, inflaba el costo y lo tenía como esclavo, porque pues tenía el patrón que recuperar supuestamente lo que él había aportado para el matrimonio. En el porfiriato se dio una separación progresiva entre la producción artesanal y la fabril. En consecuencia, la actividad y orientación de los oficios desempeñados por mujeres sufrieron varias alteraciones. Realizaban varios trabajos, pero sobre todo concernientes a las artesanías y comercio. Desde 1784, ya que la corona española expidió una pragmática que utilizó a las mujeres a dedicarse a cualquier oficio que fuese compatible con la fuerza y decoro de su sexo. Adelante. No fue la autorización legal lo que permitió una mayor entrada de mujeres a la fuerza de trabajo, sino los cambios económicos provocados por los procesos de urbanización e industrialización hacia el año 1890, con la aparición de nuevas instalaciones fabriles y en sector de servicios creciente. En 1895 había, esto es un dato muy importante que quiero que lo tomen en cuenta, había 183,293 mujeres en la fuerza de trabajo. Constituía el 26.5 del total. Su número llegó en 1900 hasta 210,566. Hubo entonces ya más mujeres asalariadas que empleadas en el servicio doméstico. La sociedad machista, claro que no estaba de acuerdo con el ingreso de la mujer a la fuerza de trabajo. El periódico censuraba la familiaridad entre hombre y mujer que se establecía en las fábricas, pues en ese trato manifestó, la mujer saca la peor parte. Comenzó a lucharse por una preparación técnica para que nuestras congéneres pudiesen ejercer un mejor trabajo, pero intentando mantenerla con la mentalidad de cumplir con el papel de madre y esposa. Para la clase burguesa era mal visto que la mujer trabajara, pero era práctico, generaba un ingreso extra al hogar y nos acercaba un poco más a la igualdad. Aquí comparo con la época actual.
A mí, hagan de cuenta que estoy leyendo o estoy viendo en esa época lo que pasa en esta época actual. O sea, ahí vemos que pues seguimos casi igual en ese sentido. Eran las mujeres las que más se veían afectadas cuando se realizaban despidos masivos. Algunos escritores de artículos de la época argumentaban que una mujer obrera sin trabajo terminaría recurriendo a la prostitución. Fíjese cómo se expresaban en esa época de la mujer cuando eran despedidas, porque siempre despedían primero a las mujeres que a los hombres. Los oficios propios para el sexo femenino eran grabar en madera, pintar porcelanas, cristal, rasos e iluminar papel de lujo para cartas. La tenaduría de libros, la fotografía y la copia de manuscritos. Mas no debía trabajar por trabajar, sino hacerlo para ser retribuida decentemente. También podía ser litógrafa, telegrafista, encuadernadora o cajista. Siempre encasillada en cierto tipo de trabajos. En esos años se buscó crear una cultura de trabajo en la mujer. A menudo en periódicos destinados a los obreros se podía leer cosas con la intención de crear esta filosofía. Si se fijan las mujeres aquí en las filminas, en las fotografías, ellas están trabajando ya con equipo muy importante para su época. Uno de esos textos se escribió por el autor alemán Louis Butcher, que decía lo siguiente: el primer deber moral hacia sí mismas es trabajar y estar en actividad. El trabajo, panacea universal, ayudará a la mujer a recuperar su dignidad, a sanar su alma y su entendimiento. Una solución global para que la mujer sane de sus pensamientos imaginarios. ¿A qué se refería con padecimientos imaginarios? Pues nada más él sabía lo que estaba pensando con esa frase. Malos humores, melancolía, enfermedades imaginarias y reflexión. Todos estos males no existen para la mujer cuando el trabajo ha llegado a ser el sacrificio más sagrado de su veneración a Dios, junto con los números afables que lo acompañan, que son la benevolencia, el amor al prójimo, la amabilidad y la apacibilidad. La próxima, por favor. La próxima, Filmina, por favor. Mientras aumentaban los números de trabajadoras femeninas, algunas citadinas de clase media, aquellas que tenían acceso a cierta instrucción, se incorporaron lentamente a la educación media superior. En algunos casos, como el de la Escuela de Artes y Oficios para Mujeres, hubo profesionalización de trabajos que tradicionalmente se consideraban femeninos. De igual manera tenían el periódico La Mujer, el cual era elaborado íntegramente por mujeres, todas alumnas de la Escuela de Artes y Oficios para Mujeres. Aquí ven en esta foto cómo las mujeres están haciendo oficios de cosiendo, ¿verdad? Y ese tipo de oficios que se les destinaban nada más a ellas. Adelante. También fueron incorporadas a la Escuela Nacional Preparatoria, mas no como alumnas en un principio, sino como encargadas del archivo o escribientes. Todavía no eran dignas para entrar a la escuela. Otra variante importante del trabajo femenino fue la enseñanza. Eran contratadas frecuentemente como institutrices particulares o bien establecían academias para señoritas, las que en el personal directivo y docente era femenino. La participación de las mujeres en las altas esferas del trabajo laboral en México. Aquí pueden ver que ya unas eran enfermeras. Adelante. Aquí tenemos a Margarita Corney. El 18 de enero de 1886 presentó su examen profesional en la Escuela Nacional de Medicina para llegar a ser la primera mujer dentista en el país.
Y aquí tenemos a Matilde Montoya. El 24 de agosto de 1887, después de una serie de problemas de tipo académico, logra titularse como la primer médico cirujano en la República Mexicana. Adelante. Y obviamente aquí tenemos a María Asunción Sandoval de Zarco, quien en 1898 aprobó su examen profesional con unanimidad. Este es un busto que tenemos aquí en Baja California, en la Fiscalía. De igual manera, en otros lugares de América Latina surgieron mujeres con sueños similares, como Matilde Troup, que obtuvo la licenciatura en leyes en junio de 1892, convirtiéndose así en la primera chilena en recibir este título. Tenemos a Serafina Dávalos, que en 1907 se graduó como doctora en Derecho con la presentación de su tesis Humanismo, una crítica del sistema político, jurídico y cultural en Paraguay. Si se fijan las fechas, estamos hablando ya de dos países diferentes, uno en Chile y otro en Paraguay. Adelante. María Angélica Barreda, la cual se recibió como abogada en 1909 en la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Adelante. Y ahora sí, entramos de lleno a nuestra primera abogada en México. Como les decía al principio, no se tiene mucho conocimiento sobre la vida de la primera jurista, pero algunas personas nos acercan a su historia, como lo es la doctora Lourdes Alvarado, historiadora de la UNAM. Aquí la tenemos a ella en la fotografía. Adelante. María Asunción formó parte de la primera generación de mujeres en cursar la Escuela Nacional Preparatoria, contemplada del año de 1882 a 1890, ocupando el número 12 de las primeras 14 jóvenes que iniciaron sus estudios en dicho plantel. María Asunción formó parte de la primera generación. ¿Me pueden poner la anterior, por favor? De mujeres en cursar la Escuela Nacional Preparatoria. Contempla del año 1882 a 1890. Eso ya lo habíamos comentado, que ocupando el número 12 de las primeras 14 jóvenes. 14 jóvenes en ese año que lograron ingresar a preparatoria. Fíjense los estudios de preparatorios en qué consistían. A mí me impactó, la verdad. Daban las materias en preparatoria de gramática española, latín, griego, francés, inglés, aritmética, álgebra, geometría, trigonometría, rectilínea y esférica, física general, química general, elementos de historia natural, cronologías, historia general y nacional, cosmografía, geografía física y política, especialmente de México, lógica y metafísica, ideología, gramática general, moral, literatura, elocuencia y declamación, así como taquigrafía y teneduría de libros. ¿Por qué digo que me impactó? Porque si ahorita nos vamos a esta época, a las materias que dan en preparatoria, no se asemejan en lo más mínimo a la educación que en los años 1800 y 1900 se impartían. Si se fijan, ¿cuántos idiomas daban? Griego, francés, inglés, el latín y la gramática de español. O sea, están hablando de 5 diferentes idiomas. Adelante. Estudió su carrera en la Escuela Nacional de Jurisprudencia, por sus siglas ENG, entre 1892
a 1898. Aquí tenemos la fotografía de la universidad. Respecto al trato que recibiera como alumna de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, la profesora Dolores Correa, a través de la revista La Mujer Mexicana, critica a los profesores que demostraron su pena por tener que consentir en un absurdo, el de enseñar derecho a una mujer. Así también exaltaba, en honor de la época, la actitud de los jóvenes condiscípulos de la señorita Sandoval, al no mostrarse díscolos con ella. O sea que los profesores no estaban de acuerdo en impartir sus conocimientos a una mujer, y mucho menos en el área del derecho. Lo que aminoró un poquito que ella se sintiera un poquito más cómoda fue la actitud de sus compañeros y condiscípulos que la trataban bien. Adelante. En la etapa de que María Sandoval cursó la carrera de abogado, el plan de estudios vigente tendría algunos cambios propiciados por la ley de 1889, la cual estableció el estudio del derecho mercantil, del derecho minero, de las leyes civiles especiales y del derecho internacional. Se amplió el estudio del derecho civil y su impartición se dividió en 2 cursos y no en uno solo, como antes, mientras que la medicina legal adquirió mayor importancia al dividirse también su estudio en 2 años. La filosofía del derecho y la oratoria forense aparecen por primera vez como asignaturas del 6º año. Nosotros que estudiamos derecho, pues no llevamos este tipo de materias. Imagínense, derecho minero, ¿cuándo en la vida hemos tenido esa materia? Adelante. La falta de recursos materiales como coarta la fuerza intelectual, como se opone en el cambio del espíritu. Dolores Correa, al opinar sobre la situación económica en que se encontraba la joven Asunción Sandoval, al cursar la educación preparatoria y posteriormente cuando continuó sus estudios en la Universidad Nacional de Jurisprudencia. Adelante. Y con la inteligencia de la joven se valió una pensión que le sirvió de apoyo para continuar sus estudios. El presidente Porfirio Díaz acordó liberar a favor de la dirección de la Nacional de Jurisprudencia, la Escuela Nacional de Jurisprudencia, la cantidad de 150 pesos, con la finalidad de que esta cantidad fuera entregada a la joven Sandoval en mensualidades de 25 pesos para el fomento de sus estudios en esa institución. Así gozó de este beneficio desde el 19 de enero de 1892 a 18 de febrero de 1896. Así que ella estudiaba con una beca por su inteligencia. Y aquí cada año la alumna Asunción Sandoval dirigía una solicitud a la Secretaría de Estado y del Despacho de Justicia e Instrucción Pública para que se le permitiera seguir percibiendo la pensión acordada. Y a su vez esta secretaría respondía ordenando que se renovara la pensión a favor de la interesada bajo el lema Libertad y Constitución. Año a año ella tenía que hacer este trámite. Lamentablemente, en 4º año perdió la beca al obtener una calificación de medianamente, cuando tenía que sacar bien por unanimidad. Por tal motivo, suspendía el pago de dicha pensión hasta que el ministerio resolviera si debía pagar o no. Por fortuna, tras un discurso periódico, se le volvió a otorgar su pensión para continuar con sus estudios y posteriormente, por oficio de fecha 11 de mayo de 1896, la Secretaría de Instrucción Pública ordenaba otorgar una nueva pensión de 15 pesos. ¿Por qué ella perdió la beca? Porque su padre enfermó y ella tuvo que retirarse.
medianamente tenía las calificaciones porque ella pues se dedicaba totalmente a cuidar a su papá. Y si se fijan, ella le daban una pensión anteriormente de 25 pesos y por este motivo se la bajaron a 15 pesos mensuales. Y con eso pues logró cursar sus estudios de manera desahogada, pero pues con mucho trabajo. Las futuras profesionistas se sujetaron a las mismas reglas que sus compañeros varones y si ocasionalmente gozaban de algún beneficio, fue dentro de lo estipulado por la legislación y la práctica escolar. Doctora Lourdes Alvarado. Fue afortunada la joven María Asunción Sandoval al recibir este apoyo, ya que el deseo de la mujer por educarse durante este tiempo se identificaba más con una necesidad económica que con la búsqueda de superación. ¿Por qué decimos esto? Ahorita se los voy a comentar en la próxima filmina. Por favor. Lamentablemente, el gobierno no concedía estos beneficios a todas las personas que lo necesitaban. Así, tenemos que en 1870 una alumna pedía por estar en estado de insolvencia, su único patrimonio era su profesión, maestra de obstetricia, y sostenía a su madre y hermanos menores que se le permitiera que su título fuera expedido en papel de 4 pesos y no de 16 pesos como marcaba la ley. Recibió como respuesta que eso no era posible por ser una dispensa de ley que no podía conceder el Ejecutivo. O sea que realmente muchas alumnas ingresaban a estudiar porque era la única forma en que ellas podían obtener dinero para apoyar a sus padres y a sus hermanos menores. Está bueno. Adelante. Hola, profe. Profe. Sí, diga. Oh, creí que iban a hacer alguna pregunta. La próxima filmina, por favor. De hecho, pueden interrumpirme y pueden hacer preguntas, ¿eh? En el año 1896 presentó la tesis Derechos del Hombre como base de la unidad de legislación en el derecho. Profe. Sí, Josefino. Ok. Esta tesis estaba conformada por 19 páginas y versaban sobre cuestiones de derecho constitucional y reconociendo las garantías individuales. Fíjense qué bonita tesis. Comenzó la tesis dirigiéndose a los señores sinodales. La solemnidad de este acto produce en mí sensaciones tan extrañas que al paralizar mi inteligencia y conturbar mis sentidos, me embargan la voz, impidiéndome expresar mis conceptos. Y debo confesaros que esta situación penosa y angustiada en sí misma, he tenido que sufrirla cuantas veces he intentado tomar la pluma para hacer el estudio de la proposición reglamentaria que estoy obligada a presentaros. Fíjense cómo se expresaba, el trabajo que le costaba. Adelante. La pretendiente argumentaba que la falta de unidad legislativa era motivo de la forma de gobierno. Y al respecto cita que ante la existencia de las entidades federativas se origina una diversidad de legislación al concederles a estas facultades para establecer a su arbitrio las relaciones sociales. A su juicio, esto provoca choques, colisiones y conflictos en la aplicación precisa de la ley y de las resoluciones judiciales. No sé si se les hace conocido esto. Abogados distinguidísimos de la sociedad porfirista integraron el histórico jurado y cada uno
a su turno, hizo a la examinada preguntas que creyó conveniente y la que sujetó a disertaciones sobre puntos difíciles de derecho y con un aplomo y verdadero... ¿Le bajan, por favor? Acierto, contestó la joven a todas las preguntas que se le dirigieron. Formaban el jurado de calificación de los profesores de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, licenciado Eduardo Ruiz, quien en ese periodo fungía como Procurador General de la Nación y profesor de Derecho Constitucional, licenciado Miguel S. Macedo, presidente del Ayuntamiento y jurisconsulto de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, licenciado Luis G. Labastida, catedrático de Economía Política, licenciado José Algara, catedrático de Derecho Internacional Privado, licenciado Pedro S. Arzcue, catedrático de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, licenciado D. Tomás Reves, quien actuaba como suplente del sínodo en este hecho. Fíjense nada más el nivel de profesores que integraban el jurado, todos bajo la presidencia del ministro de Justicia, que tuvo la cortesía de acudir al acto, así como el secretario del establecimiento, licenciado Trinidad González de la Vega, quien se encargaría de comunicar por escrito a la pretendiente el resultado del jurado de calificación. En 1898 aprobó su examen profesional y se convirtió en la primera mujer abogada en México, uniéndose así a las filas de las mujeres ilustres que cambiaron América Latina. El acontecimiento fue noticia en algunos periódicos de la época, como el Universal. Aquí les muestro el periódico, la página del periódico, el cual narra la exquisita galantería de los señores sinodales al hacer sus réplicas dirigidas a la sustentante María Asunción Sandoval, a quienes se le concedía con el mismo rigor que cuando se trata de actos sustentados por varones. Destacó su agradable presencia y su notable modestia, y subrayó el acierto y la precisión de sus respuestas, reflejo, decía, de los profundos conocimientos que ha adquirido en derecho. Fíjense qué bonito se expresaron de ella. Y fue un honor que hasta en el periódico El Imparcial publicaron. El Imparcial resaltaba su primera defensa como un triunfo de logro, demostrar la inocencia de una mujer que compareció ante el jurado popular acusada de un homicidio perpetrado en la persona de su amante. Adelante. El profesor e historiador Moisés González Navarro menciona la sensación que causó que un estudiante de leyes iba a defender a un reo ante un jurado. ¿Y por qué delito? Adelante. Asunción Sandoval Olea se casó con Rafael Zarco en una ceremonia civil que se celebró el 21 de noviembre de 1903 en la Ciudad de México. El acto religioso fue el 26 de noviembre del mismo año. Aquí fue en la Capilla del Señor de la Expiración, lugar donde se celebró la boda. Capilla del Señor de la Expiración. Para el año 1904, la licenciada y ya señora María Asunción Sandoval de Zarco, Zarco por el apellido del esposo, ofreció sus servicios profesionales en la primera de Santísima número 7, en el centro de la Ciudad de México. Su horario de despacho era de 3 a 5 de la tarde y ofrecía arreglar toda clase de asuntos relativos a su profesión. Los anuncios los anuncios de prestación de servicios se publicaban en la revista mensual La Mujer Mexicana.
El resultado de estos anuncios sería la valerosa defensa de más de una mujer y de algunos desventurados que le deben a ella su rehabilitación. Respecto a sus honorarios, como se lee en la misma revista, estos no la han enriquecido a causa de sus hábitos femeninos de dar resguardo su trabajo, regalado su trabajo. Ella ejercía por gusto, si se fijan el horario que ella manejaba y donde publicaba sus servicios y los daba realmente gratuitos de forma altruista. Cobraba muy poquito. Además de la faceta como litigante, para el año 1904, la licenciada Sandoval formaría parte de la revista femenina La Mujer Mexicana y, de acuerdo con el cuerpo de redacción, fungía como responsable al lado de las profesoras Dolores Correa Zapata y Luz Fernández, viuda de Herrera, de esta. En la Ciudad de México, vista desde la catedral en 1904. En 1904 ella, fíjense ya, escribía en la revista con otras dos abogadas más. La Mujer Mexicana se publicó por primera vez en enero de 1904. Era una revista científico-literaria de periodicidad mensual, dedicada a la evolución, progreso y perfeccionamiento de la mujer mexicana. Subsistió hasta el mes de abril de 1908, realmente pues 4 años. Su costo era de 25 centavos y circulaba por toda la República para los miles de damas de la época. Fueron 4 años, no se sabe por qué nada más duró 4 años. El 14 de febrero de 1904 formó junto con Laura Méndez de Cuenca, Lidia Fernández de la Peña, Emilia Salgado, Dolores Correa Zapata y otras, en su mayoría educadoras, la Sociedad Protectora de la Mujer, cuyo objeto, según su acta inaugural, consistía en el perfeccionamiento físico, intelectual y moral de la mujer, el cultivo de las ciencias, las bellas artes y la industria, y el auxilio mismo de los miembros de dicha sociedad. Pues era una persona muy empática por lo que sucedía en su época con las mujeres. Lamentablemente, posterior a esta, no sabemos nada más sobre su vida profesional, pero no destacamos que haya participado en grupos políticos o partidos de oposición al gobierno de Díaz, como el Partido Liberal Mexicano o el Partido Antirreeleccionista, dirigido por Francisco Madero, como lo hicieran algunas de las contemporáneas y colaboradoras de la Sociedad Protectora de la Mujer y de la Mujer Mexicana. Es lo que les comentaba, que no se sabe muchísimo, no se sabe mucho realmente de ella. Es probable que haya participado en los 2 primeros congresos feministas que se organizaron en Tabasco y Yucatán entre los años 1916 y 1932. Sin embargo, poco o casi nada se sabe sobre ello, debido a que en este periodo posrevolucionario desapareció mucha información que pudo ser útil para descubrir y sacar a la luz la labor silenciosa de esta y de otras mujeres. Pues en esa época se quemó, se destruyó muchísima información, por eso carecemos de ella en la actualidad. María Asunción Sandoval Oleas murió a los 71 años el día 29 de mayo de 1943 a causa de cáncer de matriz y fue inhumada en el Panteón Civil, segunda clase. Si se dan cuenta aquí, ella se casó, pero nunca tuvo hijos, no tuvo descendencia. No sabemos por qué, no existe información al respecto, mas sí sabemos que se murió de un cáncer en la matriz y no se sabe absolutamente nada más de ella. Supimos por una investigación que se hizo que la actriz Elena Rojo era parte de su familia, por parte de la mamá, que después de muchos años se le entrevistó a Elena Rojo y sí dijo que era familiar de ella, pero que no sabían realmente mucho de ella. Entonces, pues es triste que la primera abogada de México, ¿verdad? Así como fue
la abogada María Sandoval de Zarco, que fue una persona que fue huérfana, que cuidó a su padre, que fue becada, que fue menospreciada por sus maestros de la época, no así por sus compañeros, que fue reconocida, fue una persona altruista, bondadosa, amorosa, que prestó servicios sin esperar ningún costo o retribución monetaria, y que sí fue activa en las publicaciones en esa revista de la mujer de la época. No tenemos más información acerca de ella, pero nos llena de orgullo que tenemos a nuestra primer abogada en México. No sé si alguien gusta hacer una pregunta o hacer un comentario de ello. Muchas gracias. No te escucho, presidenta. Aquí la maestra Elvira Morales Pérez creo que levantó la manita. Sí, buenas tardes Adelante, a por toda favor, la maestra. OMCA. Perdón, doctora, ya me atreví. Adelante, adelante, Elvira. Saludos a toda la OMCA. Qué bueno que estamos retomando actividad y no dejamos pasar lo del Día del Abogado, y en este caso dando relevancia a la abogada. Lo que me llama la atención a mí y que hace y que recalca incluso el periódico de la época es que la examinaron, dicen, como a cualquier persona del sexo masculino. O sea, no hubo una diferencia ni una cuestión de género en ese momento, ¿no? O sea, son conocimientos y tienes que hacer el examen igual, ¿no? Y lo que de más relevancia es que incluso el procurador, el ministro, ¿no? O sea, y en ese tiempo la cuestión de la jurisprudencia era tan estricta, tan fenomenal, porque siempre nos dicen, un abogado debe de saber de todo, es el culto de los cultos, nos decían en la escuela, ¿no? Entonces sí, como que eso hace un gran realce del que la primera mujer abogada en México hizo con grandes honores su examen, y la verdad, como se dice, es un orgullo para las mujeres y para todo México. Gracias. Así es, Muchas así gracias, es. maestra Elvira. Muy, Así muy es. buen comentario. Aquí está haciendo una pregunta Marco Casabal, que lo estamos estrenando como nuevo consejero, nuevo miembro del Consejo Directivo Nacional. No sé si quieres hacer la pregunta de viva voz, querido Marco. Sí, buenas tardes, presidenta. Excelente ponencia, doctora Roxana. Atendiendo pues a todo este modelo y a todo el esfuerzo y dedicación y pues la vida ejemplar de la primera abogada en México, muchos abogados pues estamos en el ámbito también de la cátedra, ya sea a nivel licenciatura o posgrado. Mi pregunta sería en concreto, ¿cómo podríamos transmitir a las nuevas generaciones de abogadas y mujeres profesionistas, pues el ejemplo de la primera abogada en México? Máxime, pues bueno, con todas estas condiciones sociales y contextos que a veces las jóvenes en nuestro país pues sufren. Muy buena pregunta. Gracias, Marco. Creo que difundiendo este tipo de conferencias, porque no sé si las abogadas, mujeres, específicamente hablo de las mujeres, tengan el conocimiento quién fue la primera abogada en México y en qué condiciones llegó ella a llegar a hacerlo. Es muy importante que se difundan este tipo de conferencias. Aquí nuestra presidenta nos las proporciona para que ellas mismas se motiven, para que vean, porque ahorita la juventud, pues la situación está difícil, pero en todas las épocas ha estado difícil. Creo que en esa época del porfiriato, donde existía la esclavitud y donde no eran como ahorita ya, ¿verdad? Que habemos más mujeres
con posibilidades de acceder a la educación y posibilidades de hacerlo, creo que a muchas les motivaría mucho saber esta información. Entonces yo creo que si dentro de la docencia de nosotros los abogados, que nos dedicamos o que se dedican a la docencia, se diera esta conferencia al inicio de la carrera de derecho, sería muy bonito. También, ¿por qué no? El primer abogado o varón de México. O sea, pero sí tenemos que retomar la base de la historia de la abogacía. Ahorita es impresionante, yo quise recalcar los sinodales, las personalidades de qué nivel eran sinodales. O sea, yo hice mi examen profesional y tuve 3 sinodales. A mí fue un gusto que fue el director de la Facultad de Derecho, uno de ellos, y 2 abogados muy reconocidos, pero pues no de la magnitud de los sinodales que ellos tenían en esa época, ni de las materias que se impartían. Esa sería mi contestación a su pregunta, licenciado Marco. Muchas gracias, doctora Roxana. Yo Nuevamente, quisiera, felicidades. yo quisiera añadir un comentario adicional a lo que comenta Roxana. A mí me parece que en el tiempo actual, querido Marco, se nota que las mujeres están pisando fuerte. Y digo, para muestra basta un botón al respecto. Justamente esta gran orden mexicana colegiada de la abogacía surge a partir, evidentemente, pues del entusiasmo y del apoyo de varias personas, pero ahí fue una mujer justamente quien impulsa el nacimiento de este gran colegio. Y a mí me parece que eso es lo que demuestra que estamos en una época totalmente distinta, que estamos en una época donde las mujeres, los hombres, por supuesto también, y la comunidad organizada puede llevar a cabo una serie de actos que sean en beneficio de la sociedad. Entonces, a mí me parece, y me parece extraordinaria la pregunta que formulas, y creo que nuestro mejor ejemplo es la formación de nuestro colegio, de cómo se forma, de cómo se constituye. Y hoy estamos a punto de tener una toma de protesta el 29 de agosto del 2025 en un lugar que es un lugar emblemático, un lugar en donde nunca ningún colegio de abogados ha tomado protesta, en el Complejo Cultural de Los Pinos, que fue el salón en donde muchos presidentes de la República Mexicana estuvieron y dieron su informe de gobierno. Adicionalmente, me parece muy importante también que ya les daremos a conocer a la membresía, pero estamos a punto de celebrar que la Dirección General de Profesiones nos entrega nuestro registro de colegio de profesionistas. Seremos el primer colegio que se registra en la presidencia de una mujer, de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Entonces creo que los tiempos son tiempos de cambio, son tiempos de evolución, son tiempos de, eh, de muchos avances, y creo también que tenemos que agradecer a quienes nos antecedieron en estos trabajos, a quienes se atrevieron a cursar una carrera, a quienes se atrevieron a llevar a cabo una serie de actos y planteamientos distintos a la época. Porque lo que comenta Roxana y, y evidentemente la doctora empieza sus estudios y se titula justamente en una época muy complicada, en una época en el Porfiriato, que era una época prácticamente de un auge revolucionario, un auge industrial, en donde el varón pues era visto como el que trabajaba, el que servía. Entonces creo que hay mucho mérito en lo que nos ha platicado Roxana. Aquí otra pregunta de Isaías, desde la sección Oaxaca, presidenta. Sí, con mucho gusto. Si quieres tomar, por favor, el uso de la voz, Isaías. Parece que formuló la pregunta en el chat. Déjame. A ver. No está en el chat. Sí, buenas,
No, perdón, no tenía prendido el micrófono, presidenta. Muy buenas tardes, colegas, amigos, doctora Roxana. Qué gusto saludarlos. Pues muchas felicidades, doctora. Escuché atentamente la historia, ¿no? Y cómo las mujeres han sido un precedente en el derecho. Sin embargo, me da mucho gusto escucharla porque esto nos motiva a los académicos, procesalistas, que nos dedicamos a diversas materias, asignaturas, motivarnos a seguir aprendiendo de ustedes, porque la codificación en el derecho, los personajes, las mujeres, los caballeros que hemos estado o que han sido antecedentes en el derecho, nos hacen navegar en una historia, doctora, en una historia mexicana, en la codificación del personaje de las mujeres en el derecho. Muchas felicidades, de verdad, no tengo más que preguntarle. Presidenta, muchas gracias por permitirnos llevar disertaciones a esto de la Orden Mexicana. Los felicito, les agradezco muchísimo. Doctora Rosana, fuerte abrazo hasta su estado, con mucho cariño. De la sección Oaxaca, Gracias. bueno, con mucho cariño. Y compañeros, muchas gracias, Presidenta. Fuerte abrazo. Muchas gracias, Isaías. Gracias por tus comentarios. Aquí creo que hay un comentario de la consejera Miriam Constantino. Miriam, ¿quieres abrir el micrófono para hacer el comentario de viva voz? Hola, presidenta, ¿cómo están todos? Si me ayudarían, como escuchan, hay mucho ruido y no me gustaría entorpecer. Entonces, si no les molesta, me encantaría me ayudaran a leerla. Con mucho gusto, le damos Gracias, lectura. presidenta. Gracias. Dice Miriam Constantino, consejera nacional de la Orden Mexicana Colegio de la Abogacía. Muchas felicidades, doctora. Gracias por tan extraordinaria ponencia. Considerando que han pasado más de 100 años de este relevante suceso, no obstante que según estadísticas de la UNAM, el 54% de abogados son mujeres, ¿qué retos se enfrentó esta abogada que estén vigentes en la actualidad y cómo romper esa brecha? Muchas gracias por tu gran pregunta, Miriam. Le doy el uso de la voz a Roxana. Sí, ahorita están manejando la estadística. En esa época era el 26%, ahorita pues ya es el 54%, que si vemos pues casi es pues no el doble, pero sí más del doble, ¿no? 26 y 26 son 6 es 12, 42, más del doble, 54%. Creo que las mujeres a través de la historia, como lo demuestra aquí la primera abogada, ella fue una mujer, como lo vimos, que no desistió a través de haber sido huérfana de un papá enfermo, de una época dificilísima, de un porfiriato. Ella avanzó, así como yo también mostré que varias abogadas de otros países, Uruguay, Perú, Argentina, también lo hicieron. ¿Qué diferencia hay de esa época a esta? Pues precisamente que la mujer continuó persistente, tenaz, fuerte, avanzando, y lo podemos ver hasta el día de hoy como la equidad y paridad de género se ha hecho presente ya en todos los niveles, tanto políticos, tanto sociales, culturales. O sea, ahorita ya tenemos en el ámbito laboral, también si sacamos una estadística, también y en esa época se fijaron en 1900, ¿qué cantidad? 200,000 mujeres ya estaban laborando. Ahorita imagínense, somos millones de ellas. Entonces, ¿cómo se ha avanzado? Y eso no dista de que nos hagamos cargo también de la familia y de las labores de casa. Entonces, ¿qué hemos demostrado? Que somos mujeres de lucha, mujeres guerreras, mujeres fuertes, muy fuertes. Que claro, yo con todos los varones que están aquí, yo les agradezco porque todos mis jefes que no leyeron mi reseña completa han sido varones y yo de ellos he aprendido mucho y yo les reconozco que me apoyaron demasiado. No he tenido ni una mujer jefa. Siempre han sido hombres, siempre he trabajado en primer nivel, a nivel federal, estatal, municipal. O sea, siempre han sido hombres. Sí, anteriormente las mujeres ocupaban puestos de segundo nivel y más abajo. Ahorita que estamos viendo que hay mujeres ya presidentas, como lo comentó nuestra presidenta,
Ya tenemos a la primer mujer presidenta en México, siendo que en otros países también ya las hay. Entonces, el avance ha sido significativo y lo tenemos visto nada más simple y sencillamente con nuestra presidenta de la República. Espero haya contestado tu pregunta, mi querida Miriam. Muchísimas gracias, querida Roxana. Bien, pues te agradezco esta gran disertación y esta gentileza que has tenido con nosotros para compartirnos este gran tema en la conmemoración del Día del Abogado. Bien, voy a leer el reconocimiento que te tenemos que entregar, pero bueno, reconocimiento obviamente va acompañado de un gran abrazo, Roxana, por tu apoyo, por tu siempre solidaridad, sororidad con todas las mujeres y con los varones también. La Orden Mexicana Colegio de la Abogacía otorga el presente reconocimiento a la doctora Roxana Herrera Telles por su destacada participación como ponente en la conferencia María Asunción Sandoval, primera mujer abogada en México. Se otorga este reconocimiento el día de hoy, 16 de julio del 2025, y firma tu servidora en representación del Consejo Directivo Nacional de la Orden Mexicana Colegio de la Abogacía. Muchas gracias a todos. Nos vemos en nuestra próxima sesión de la Orden Mexicana Colegio de la Abogacía y a nuestros asociados fundadores que todavía no están registrados para participar y acudir con nosotros a la toma de protesta. Los invitamos para que lo hagan. Será un evento inolvidable y será un evento solemne en un complejo muy importante para el país. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias a todos por su apoyo y asistencia. Gracias, presidenta. Gracias a ti.